Ahí está, ¿verdad? Dice, pero estas cosas, ¿qué? ¿Se escribieron para que qué? Para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y eso es la razón principal de conocer quién es Jesucristo, que tengamos vida eterna. Yo puedo creer en un tipo de Jesucristo, pero si no creo en el Jesucristo de la Biblia, no tengo vida eterna. No tengo vida eterna. Entonces necesito conocer quién es Jesucristo y quién es Dios para tener vida eterna. Porque si no tengo vida eterna, entonces ¿qué tengo? Si no hay vida eterna, dice la Escritura, hay condenación eterna. ¿Qué es la vida eterna? Es la vida de Dios. Eso es la vida eterna, la vida de Dios. Dios nos imparte su vida cuando nosotros conocemos a Jesucristo y lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida. Él imparte su vida en nosotros y por eso nos da vida eterna y por eso podemos llegar y entrar al mismo cielo, ¿verdad? Cuando muramos, porque Él nos ha impartido su vida. Pero si nosotros no tenemos vida eterna, la palabra de Dios dice que lo contrario es la condenación eterna. Por eso es fundamental conocer quién es Jesús. ¿Sí? Juan 14, versículos 8, 9 y 10, por favor. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que conocer quién es el Padre y quién es Jesús, ¿verdad? ¿Quiénes son? Hay otra expresión del Señor Jesús que es más contundente. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos. Yo y el Padre, uno somos. Si Jesús hubiera dicho, yo y el Padre somos uno, tendríamos un gran problema. Pero Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. ¿Qué quiere decir? Hay una unidad, una esencia, pero pluralidad en personas. Y es de donde derivamos nosotros la Trinidad. Dios en tres personas. Nosotros no adoramos a tres dioses, adoramos a un solo Dios, pero que existe en tres personas. Sí. Es un misterio no tan fácil, difícil para nuestra mente, pero está explicado ahí en la Escritura. Es un solo Dios, pero que existe en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces yo tengo que conocer que Dios Padre existe y que Dios Hijo es Jesucristo, quien ha venido en cuerpo y se ha encarnado, y eso es lo que va a tratar Juan en los primeros versículos, del versículo 1 hasta el versículo 21, si mal no recuerdo, ¿verdad? Va a tratar acerca de la divinidad de Jesucristo, de la esencia de Jesucristo, y es lo que nosotros vamos a ver. El Evangelio de San Juan fue entonces escrito primordialmente para conocer y entender que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Que Jesucristo es Dios, y al creer en Él, en esto, nosotros vamos a tener vida eterna. Vida eterna. De tal manera que nosotros encontramos aquí en el Evangelio de Juan 6 milagros que demuestran la divinidad de Jesucristo. Por ejemplo, el agua hecha en vino, ¿se acuerdan? En el capítulo 2, versículos 1 al 11, cuando Jesús convierte el agua en vino, ¿verdad? ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo conviertes agua a vino sin nada? Eso solo puede ser producto del Dios que puede cambiar la esencia de las cosas en cualquier momento, ¿no? Dios cambió el agua simple, así sola, agua de la llave, en vino, ¿verdad? Y mostrando su poder sobre los elementos, ¿sí? La sanidad a distancia del hijo del
del noble en el capítulo 4. ¿Se acuerdan cuando viene un noble ante él, verdad, ante Jesús, y le dice que su hijo está enfermo y que vaya con él? Y Jesús le dice, no, ve, tu hijo ya está sano. Y entonces el noble se regresa, ¿verdad? Creyendo esa palabra del Señor. Y cuando ya va llegando, el siervo se le acerca, ¿verdad? El esclavo o el siervo se le acerca y le dice, tu hijo está sano. Y él le dice, ¿desde qué hora? Desde tal hora. Y era exactamente la hora en que Jesús le había dado la palabra, dice. Y entonces creyó el noble con toda su casa en Jesucristo, probando que Jesús era dueño de la enfermedad desde distancias grandes. Otro caso, el paralítico de Betesda, ¿verdad? Que llevaba muchos años de estar ahí, varios años de estar en ese estanque, que año con año, decía la tradición, bajaba un ángel y movía las aguas, ¿verdad? Y el primero que entrara en el agua sería sano. Pero este hombre llevaba muchos años, porque dice, cuando yo quiero llegar ya se me adelantaron otros, ¿verdad? Y entonces llevaba muchos años y Jesús viene a él directamente y lo sana, ¿sí? El cuarto, la alimentación de los 5,000 en el capítulo 6, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, estamos hablando de más de 15,000 gentes que Jesús alimentó solo con, ¿se acuerdan cuánto eran? 5 panes. 5 panes, ¿y qué? Y 2 pececillos, ¿verdad? 2 pescaditos. ¿Sí? 5 panes y 2 pescaditos alimentaron a más de 15,000 gente, mostrando el poder, la divinidad de Jesucristo una vez más. El quinto milagro, Jesús anda sobre el mar en el capítulo 6, ¿verdad? Jesús andando sobre el mar, caminando sobre el mar. El sexto, da vista a un ciego de nacimiento. Nunca en toda la Escritura alguien había sanado a un ciego de nacimiento. Y Jesús lo sanó en el capítulo 9 de Juan. Todos estos milagros Juan los está poniendo para que entendamos. Y el capítulo, bueno, para mí el milagro más sorprendente, increíble que Jesús realizó mientras andaba caminando aquí es la resurrección de Lázaro. En el capítulo 11, ¿sí? Lo leemos por favor, 38 al 44, capítulo 11, versículos 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado a las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarles y dejarle ir. Ahí está, ¿verdad? El milagro de Lázaro. Qué sorprendente. Resucitar a una persona, pero lo más sorprendente es que llevaba 4 días de muerto. 4 días de muerto cuando Jesús llegó a esa escena. Y si leyéramos versículos antes, la misma hermana de Lázaro le dice, Señor, ya hiede, ya apesta. Y Jesús le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quiten la piedra, ¿verdad? Y entonces vemos el milagro sorprendente de Jesús llamando a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y lo sorprendente es que Lázaro, todos sus tejidos y todo se reestructuran al instante. Y Lázaro se levanta en vida y empieza a salir. Un milagro sorprendente rotundamente, porque los órganos, todos ya estaban putrefactos. Y Jesús los cambia y lo transforma.
¿Sí? Eso nos habla de un Jesús que puede cambiar todo en nosotros. Nuestras vidas, Jesús las puede cambiar. Si tu vida sientes que no vale, si tu vida ha sido de fracaso, si tu vida ha sido de estar en algún vicio o en alguna cuestión, ¿verdad? Jesús puede cambiar todo eso y puede transformarlo. El octavo milagro que Juan muestra es la pesca milagrosa en el capítulo 21, ¿verdad? Cuando los discípulos habían estado toda la noche tratando de pescar, expertos pescadores, porque eran de años que ellos llevaban pescando antes de que Jesús los llamara, ¿verdad? Y cuando Jesús es muerto y resucita, ellos pues ya estaban otra vez en sus labores, ¿verdad? Estaban pescando, pero dice, habían estado toda la noche y no habían pescado nada. Y entonces Jesús les dice, boten las redes, y las botan, ¿y qué pasa? Se hundían de tanta cantidad de peces, ¿verdad? Entonces vemos ahí esa parte, ese milagro del Señor Jesucristo. Conocer entonces al Señor Jesucristo es fundamental. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y lo debemos de aceptar como tal, como Dios, como Señor de nuestras vidas. Cristo mismo dijo que Él era, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 4, Cristo dice, yo soy la vida. Yo soy la vida. Jesús no dijo, yo tengo vida. Jesús no dijo, yo poseo vida. Jesús no dijo, la vida está en mí. Jesús dijo, yo soy la vida. En pocas palabras, para que me entiendan, Jesús dijo, si yo dejara de existir, deja de existir todo. Sí, deja de existir todo. Jesús es la vida. Entonces, si Jesús es la vida, ¿Jesús quién es? Dios. Exactamente, Dios. Jesús es Dios. Porque Dios es el único que tiene vida en sí mismo. Los ángeles recibieron vida de Dios. Nosotros recibimos vida de Dios. Los animales reciben vida de Dios. Las plantas reciben vida de Dios. El único que tiene vida en sí mismo es Dios. Por eso Jesús, ¿verdad?, cuando habla acerca del rico que está amontonando dinero en sus graneros y todo, dice, oh necio, hoy vienen a pedir tu alma y estás preparado. La vida no depende de nosotros. ¿La vida de quién depende? De Dios, ¿verdad? Dios va a decidir cuánto tiempo vas a vivir. Dios tiene contados todos tus días los tiene contados. Y Él sabe hasta qué instante vas a vivir. Cristo, además de que dijo que Él era la vida, Cristo también dijo que Él era, yo soy, ¿qué? La luz. Yo soy la luz. Sí. Y dice Juan en su primera carta, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y Jesús dijo, yo soy la luz. ¿Sí? Mostrando lo mismo, la divinidad de Él. ¿Sí? Decía el salmista, Dios habita en luz inaccesible, ¿verdad? En luz inaccesible. Dios, la luz también nos habla acerca de la santidad y la pureza de Dios, ¿verdad? La santidad de Dios es tan grande, tan absoluta. ¿Qué es la santidad? Pureza absoluta. No hay nada de maldad, ni nada de pecado, ni nada de egoísmo, de rebeldía en el ser de Dios. Dios es pureza absoluta, por eso Él es luz. Y por esa pureza absoluta, Dios no tolera el pecado. Para Dios, la mentira más pequeñita es igual al asesinato, al robo. Es lo mismo. Es pecado. Y Dios aborrece el pecado porque Él es luz. Él es pureza. ¿Sí? Entonces Jesús dijo, yo soy la luz. En Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy la verdad. ¿Sí? Jesús dijo, yo soy la verdad. No Jesús dijo otra vez, yo tengo la verdad, o yo poseo la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. En Cristo tenemos la verdad. En Juan capítulo 4, Jesús dice que Cristo es el agua que sacia la sed de nuestra alma. Cristo es esa agua que sacia ese vacío que tú sientes dentro de ti, porque Dios te creó para adorarle,
pero como tú no está Cristo ahí, no te sientes insatisfecho, no te sientes completo, te sientes vacío. ¿Sí? En Juan 6, capítulo 6, Cristo es el pan de vida, es el alimento que da vida a nosotros. En Juan capítulo 10, versículos 11 y 14, Cristo es el buen pastor y nosotros sus ovejas. Cristo es el buen pastor y nosotros sus ovejas. En Juan capítulo 10, versículos 7 y 9 al 9, Cristo es la puerta para acceder a la vida eterna. Nadie puede entrar a la vida eterna si no es a través de Cristo Jesús. En Juan 14, 6, Jesús también dijo, yo soy el camino. Y eso es muy importante. Jesús dice, yo soy el camino. ¿El camino a dónde? Al Padre, ¿verdad? El camino a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús no dijo, yo soy un camino. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Qué quiere decir? Que está excluyendo todos los demás caminos. Solo hay un camino para llegar al Padre y es Jesucristo. Juan 14, 6, por favor, léanlo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tú no puedes acercarte a Dios si no es por Jesucristo. Y eso excluye todos los otros caminos. No hay otro. Jesús dijo, yo soy el camino. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Pablo en Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay un mediador, lo dice la palabra del Señor, y nosotros tenemos que ver que Jesucristo es ese mediador. Lo dice la palabra de Dios. Ustedes que son, por ejemplo, católicos, vean, es lo mismo, lo dice lo mismo su Biblia católica. Jesús dice, yo soy el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí? En Hechos, en la epístola a los Hechos, Pablo dice, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Solo en Él. Por eso necesitamos conocer quién es Jesús. Si tú no conoces quién es Jesús, tú no vas a tener vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 18 y 19, y de ahí se van al 36 y 37. Bueno, creo que no hay 37. Juan 3, 18 y 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está, ¿verdad? Que dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo. Y Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí está, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, ¿qué? Sobre él. Está sobre él. Entonces es lo que nosotros debemos de ver, y al estar estudiando el Evangelio de San Juan nosotros vamos a ver esa parte que Jesús dice ser quién es, que Jesús dice ser Dios, que Jesús dice ser nuestro medio de salvación, es quien nos da la salvación, que Jesús dice ser el único que puede salvarnos de la condenación eterna, que Jesús dice ser el único que puede saciar nuestra sed, que Jesús dice ser la única verdad en la cual nosotros podemos ampararnos. También Jesús dice en Juan 15, del 1 al 5, yo soy la vid verdadera, y nosotros somos los pámpanos. Si un pámpano no está pegado a la vid, ¿qué le pasa? El pámpano es la parte donde dan las uvas, ¿no? ¿Qué pasa si el pámpano no está pegado a la vid? Si la hoja se separa,
se seca, ¿verdad? Y se muere. ¿Y qué hace el curtidor o el agricultor cuando ve el pámpano que se está secando? Lo corta y lo echa al fuego, ¿verdad? Y Jesús nos habla acerca de eso. Todo pámpano que no esté pegado a él, dice, será cortado y echado al fuego. Eso lo dice Jesús y lo está hablando en Juan 15. Y entonces nos está diciendo y nos está hablando, porque solo en Jesucristo nosotros podemos tener salvación. Y si tú no estás en Cristo Jesús, la palabra de Dios dice, no eres salvo, ya lo leímos. Estás bajo la ira de Dios y estás bajo la condenación de Dios. Y sabes una cosa, si hoy morimos y Cristo no está en nuestra vida, tú no vas a abrir los ojos ante Dios, tú vas a abrir los ojos en un lugar de condenación. Y vamos a verlo mientras veamos el Evangelio de San Juan, que quien más habló del infierno no fue Pablo, no fue Pedro, no fue Juan, no fue Felipe, no fueron los profetas del Antiguo Testamento, no fue Lucas, que es el escritor de Hechos y el Evangelio de Lucas, fue Jesucristo, el que más habló del lugar de condenación eterna, el que más nos advirtió acerca de ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno de nosotros perezca y nos advierte de ese lugar. ¿Tú qué dirías de alguien que tú estás viendo que se está acercando a un campo minado y le adviertes que no vaya por ahí porque hay bombas? ¿Tú qué dirías si ese joven sigue su camino? Y te dice, no te creo. Se va a encontrar con el peligro. Que va a explotar, ¿verdad? ¿Y es culpa tuya? No, tú le estás advirtiendo. Bueno, lo mismo sucede en Dios. Dios nos está advirtiendo que hay un lugar de condenación. Y dice, por ese camino que vas a la condenación. Y Dios dice que nos advierte para que no perezcamos. Juan 3:16, por favor. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ha entregado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es la realidad. Dios envió a su Hijo al mundo. Por eso en Hebreos dice que quien tenga en poco una salvación tan grande, Dios no lo tendrá por inocente. Porque esa salvación significó la muerte de su Hijo. Dios entregó lo que más amaba porque quiere salvarte y quiere darte vida eterna. Pero si tú desprecias a su Hijo, entonces Dios no se va a tentar el corazón para sacarte de ese lugar. Y la palabra de Dios dice que ese lugar será el lloro y el crujir de dientes, dijo Jesús. Donde el gusano de la conciencia te va a atormentar todos los días, donde no va a haber descanso, donde vas a sentir una llama que arde en ti, que te quemará, pero no te consumirá, y que si no, la muerte no existirá en ese lugar. Serás atormentado por los siglos de los siglos, que es un hebraísmo que significa por toda la eternidad, sin fin. Ese es el lugar al cual Dios no quiere que vayas. Por eso quiere que conozcas quién es Dios, y quieres que conozca quién es Jesucristo. Dice por ahí un canto viejito, ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús sí que lo puede hacer. Conviértete a Él y salvo serás. Yo puedo, por ejemplo, en la Escritura nosotros vemos a un hombre que llevaba una religión y la llevaba al pie de la letra y era muy celoso de su religión. Su nombre, Saulo de Tarso. En cuanto a la ley, dice, era irreprensible. O sea, Saulo externamente cumplía todos los puntos de la ley de su religión. Saulo inclusive llegó a ocupar un puesto de preeminencia dentro de esa religión.
Y él creía, dice la palabra, que agradaba a Dios. Lo que estaba haciendo, lo hacía por agradar a Dios. Mas, sin embargo, un día, ¿verdad?, se encuentra con que lo que él estaba siguiendo era contrario a Dios. Porque un día se le presenta a Jesucristo camino a Damasco, ¿verdad?, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le responde: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Imagínense a alguien que pone un clavo en la pared y se está aventando, ¿verdad?, contra el clavo para enterrárselo en las pompas. Es lo que le está diciendo el Señor. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces Pablo se rinde a Jesucristo y le dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Verdad? Entonces es una muestra, la Escritura nos muestra varias veces que una religión no te va a cambiar ni te va a transformar. Tú tienes que tener realmente un encuentro con el Señor Jesucristo. Tú tienes que creer realmente en el Señor Jesucristo como lo que Él es, Señor de tu vida y Salvador de tu vida. Si tú no tomas a Jesucristo como lo que Él es, tú entonces vas a seguir una religión. Y al final te vas a topar con que no hay vida eterna, sino que hay condenación eterna. Proverbios dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? Jesús inclusive habló de dos caminos, ¿verdad? Y dice: hay un camino ancho y una puerta bastante amplia para que puedas entrar, y un camino ancho para que puedas transitar, pero te lleva a la condenación eterna. Pero hay una puerta angosta, estrecha, y un camino angosto, difícil. En el griego es sinuoso, o sea, con piedras, hoyos, difícil de transitar, pero es el camino que te lleva a la vida eterna. Y muy pocos son los que andan por él. Nosotros tenemos que entonces conocer si estamos caminando por el camino angosto o estamos caminando por el camino ancho. Porque si sigo por el camino ancho, lo único que voy a llegar es a la condenación eterna. Y es lo que el escritor de Juan se preocupa al escribir esta parte y al escribir este evangelio, que quede bien asentado quién es Jesús y quién es Dios, y que solo en Cristo hay salvación y en ningún nadie más. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículos 1 al 3, por favor, si lo leemos. Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Sí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén, ¿verdad? Entonces nosotros vemos a un hombre que se acerca a Jesucristo, que dice que era ¿qué? ¿Qué era? Fariseo, ¿verdad? ¿Qué era fariseo? Como un sacerdote. Como un sacerdote podría ser en esos tiempos, ¿verdad? Un hombre que en la religión judía ocupaba un lugar de honor, ¿sí? Que era un maestro de la ley, ¿sí? Que enseñaba a otros la ley de Dios. Y dice que se acerca a Jesús y le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces, Señor. Y Jesús le contesta a este hombre, a este religioso, que enseña la Biblia: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. De nada te sirve que conozcas mucho
de la Biblia. De nada te sirve que andes tras una religión si no conoces quién es Jesús y no naces de nuevo. Y esa es una palabra clave que vamos a estar viendo cuando veamos el capítulo 3, el nuevo nacimiento, fundamental en la vida eterna. Entonces, a eso nos está retando el Evangelio de San Juan, a conocer quién es Jesús. Cuando lleguemos ante la presencia de Dios en el juicio del gran trono blanco o en el tribunal de Cristo, nosotros no vamos a llegar con una credencial que diga bautista, metodista, presbiteriano, ¿verdad? Y decirle, Señor, mira, yo era de estos, paso. No. Solo hay una forma de pasar. No es con una carnet de una religión. Solo hay una forma de pasar. ¿Y esa cuál es? Solo si Cristo ha entrado en nuestro corazón y ha cambiado nuestra vida y ha transformado nuestro ser. Si no, no entraremos en el reino de los cielos. No entraremos en el reino de los cielos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el único que puede perdonar tus pecados es Dios. Y solo lo puede hacer si tú crees en su Hijo Jesucristo realmente. Y le entregas tu vida a Él. Y lo crees como el Señor y Salvador de tu vida. Por eso leímos en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Te haría una pregunta, no quiero que la respondas, pero ¿cuánto conoces a Jesucristo? ¿Cuánto lees tu Biblia? ¿Cuánto analizas tu Biblia para conocer a Jesucristo? ¿Cuánto has ido a la Escritura para conocer a Dios y conocer a Jesucristo? Esto es fundamental, porque si hoy mueres, Hebreos dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios. Tú mueres y vas al juicio de Dios. Y una vez que Dios decrete que vas al lago de fuego y azufre, no hay poder humano que te saque de ahí. No hay ninguno, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que te pueda sacar de ahí, porque solo podría alguien sacarte de ahí si fuera más poderoso que Dios, porque Dios fue el que te echó ahí, y no podrás salir de ahí. Nadie podrá sacarte, porque Dios no te va a sacar. Eso Él lo tiene prometido, porque Él ha dicho que será un tormento por los siglos de los siglos. Él ha dado su palabra y Él no se retracta de su palabra. Yo por eso te pregunto, si hoy murieras, ¿vas con Jesucristo? ¿Vas a las moradas eternas con el Señor? ¿Tienes la seguridad que si mueres, vas con el Señor Jesucristo? Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque yo sé que si muero, al instante me voy con el Señor Jesucristo. Había una seguridad. Si tú has tenido un encuentro personal con Jesucristo, realmente, y le has entregado tu vida, tú sabes que vas con Jesucristo. Tienes una seguridad que vas con Jesucristo. Pero si no hay en ti esa seguridad, entonces, cuidado, porque no hay vida eterna en ti. Es el momento que meditemos, porque nuestra vida depende de Dios. Y si Él hoy decide quitarte la vida, estarás en un lugar horrible. Nada comparado, aquí en el mundo se puede comparar a lo que será ese lugar. Pero Dios hoy te está ofreciendo vida eterna a través de Cristo Jesús. Si tú recibes al Señor Jesucristo y crees en Él con todo tu corazón,
que ahora es el Señor, el dueño de tu vida, y que Él pagó por ti en la cruz del Calvario tus pecados, tus faltas y tus errores, hoy puedes tener vida eterna. Y esa es la oferta del Evangelio. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Que tú vas hacia un lugar de condenación, pero Dios ha entregado a su Hijo Jesucristo para que tú te libres de ese lugar. Dios está dispuesto a reconciliarte contigo si tú decides creer hoy en el Señor Jesucristo y recibirle como Señor y Salvador de su vida, de tu vida. ¿Estarías hoy dispuesto a conocer a Jesucristo y entregarle tu vida? Si tú estás dispuesto, solo cierra tus ojos y dile: Señor Jesucristo, yo quiero entregarme. Yo quiero conocerte. Quiero saber quién eres tú. Quiero tener vida eterna. Quiero saciar ese vacío que hay en mi corazón. Si tú tienes esa necesidad, solo inclina tu cabeza y cierra tus ojos y habla con el Señor. Y dile que quieres esa vida eterna, y que quieres conocerlo, y que quieres entregarte a Él, que te permita y que te dé luz para hacerlo. Amén. ¿Habrá alguien que quiera hoy a Cristo en su corazón? Pues bueno, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a entregar este estudio, porque no los quiero hacer tan pesados los estudios de célula como los de la iglesia. Entonces, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, amantísimo Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, y tu palabra dice que tú no quieres, Señor, que alguien se pierda, sino que vengan al arrepentimiento y a la vida eterna. Padre, gracias por esta salvación tan grande, que costó tanto, costó la sangre de tu Hijo, costó, Señor, a gran precio, Señor, el que tú entregaras lo que más amaba por rescatar a simples criaturas, Señor, que se rebelaron contra ti, que te dieron la espalda, Señor, y que te han ofendido día a día. Tú entregaste lo más preciado por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Y te rogamos que si hay un corazón aquí que no ha entregado a Jesucristo su vida, que tú en tu misericordia y en tu gracia, Señor, tú los toques, amado Padre, y los traigas al arrepentimiento, Señor, y a la vida eterna en Jesucristo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Señor Jesucristo, a quien has enviado, Señor. Que ellos puedan en verdad conocerte, Señor, y que tengan vida eterna, para que no vayan a ese lugar de condenación, a ese lago de fuego y azufre, Señor, a ese lugar terrible que tú describes en tu palabra y nos adviertes, Señor, que tú mismo lo avivas, esas llamas con tu aliento, Señor, con el soplo tuyo. Padre, rogamos misericordia por los que no están en Cristo Jesús. Ten misericordia, Señor. Y más aquellos que han escuchado el Evangelio y lo han rechazado, Señor, porque más dura será su condenación. Ten misericordia, Señor. Y gracias, Padre, por las almas que vinieron el día de hoy. Las entregamos en tus manos, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo obre en sus vidas y en sus corazones, Señor, y que les revele a Cristo Jesús. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.